Yo soy así, con todo lo bueno y lo malo. Soy alma libre en cuerpo de humano. Yo soy así, del corazón un esclavo. Donde cuelgo mi sombrero. Hola familia, estamos aquí hoy con Ayum, que es uno de los hijos de Beneficio, ha nacido aquí, es el hijo de Edgar. No estoy haciendo un documental sobre la vida de Edgar y su familia, pero en unos días se va, entonces quiero aprovechar de la ocasión porque nos cuente un poquito de su historia, de su vida y que ha nacido aquí. Para mí hay mucho que contar aquí. Pues Nayum, cuéntanos un poco de ti, de tu vida. Empezamos desde el principio. Sí. ¿Dónde has nacido? Yo nací en Beneficio Antiguo, El antiguo Beneficio. en la terraza justo arriba de Ricci. Ah, Justo arriba de Ricci. bastante, sí. Sí, sí, ahí estaba el Big Lodge justo debajo. Yo me crié prácticamente en esa zona de Beneficio porque antes no existía o todavía no estaba habitado las otras partes de Beneficio, entonces el Big Lodge y toda la gente vivían en esa parte, entonces ahí es donde yo me he criado y donde he gateado por el Big Lodge comiéndome unas verduras de pequeño y donde tengo todas mis memorias de muy pequeñito son todas allá arriba. Y había Sí. también niños en esta temporada, jugaban Sí. con otros niños. Sí, ahí jugábamos mucho, todos los niños, sí. Yo nací en Beneficio en el 95, el 12 de junio. Tengo 6 hermanos, 3 hermanas y 3 hermanos. Mi padre, como ya has mencionado, es Edgar y mi madre, María. Yo tuve una vida un poco diferente. Yo tuve otras cosas que otra gente no tuvo. Yo tuve la oportunidad de ver lo que es verdaderamente la naturaleza y conectar con la tierra, que veo que hoy en día mucha gente está muy desconectada de la tierra y que por eso yo creo que están pasando todas estas cosas últimamente en este planeta, porque la gente tiene que conectar más con la tierra y tener otro tipo de mentalidad. Claro. Pero bueno, eso es mi punto de vista, toda la gente tiene puntos de vista distintos. ¿Te moviste? Sí, me moví mucho. A mi madre le gustaba mucho cambiar de sitio y tuve la oportunidad de ver diferentes sitios y de vivir en diferentes lugares. Entonces sí, me moví mucho. Viví en Málaga cuando tenía aproximadamente, yo creo que 6 años, 7, menos, tenía 5 años. Desde los 5 viví un par de años en Málaga y luego de eso me mudé a Almuñécar. Sí, y ahí ya viví 5 años en Almuñécar. En esos 5 años que viví en Almuñécar nació mi hermana Violeta. Ahora mi hermana tiene 19 años y yo tengo 27, o sea que yo tenía 8 años. Claro que no fue Edgar su padre. No, no. Mi madre tuvo otras relaciones con otros hombres y hijos diferentes. Claro. Sí. Ha sido una cosa muy importante en mi familia. Sí, estoy muy unido a todas mis hermanas y hemos vivido muchas experiencias juntos y yo creo que eso sí nos ha unido mucho al tenernos como al uno al otro y al no tener a otra gente algunas veces que estaba ahí para cuidarnos. Claro, claro. Entonces mi hermana Ayata nació en el País Vasco, en el norte de España, porque mi madre se mudó allí y vivimos allí unos años. Sí, ahí vivimos solo un año
en el País Vasco, un año o poco, Después o dos. Málaga. Sí, exactamente. Y bueno, antes de eso, que es mi hermana mayor, la primera, Tajira, ella nació en Estados Unidos, en Washington, D.C. Sí, mi madre cuando fue joven se mudó a los Estados Unidos a estudiar allí y luego se quedó porque conoció al padre de mi hermana mayor y se puso a trabajar, vivió ahí unos años. Mi hermana nació allí, pero luego se mudaron otra vez a España. Cuando mi hermana mayor era chiquitita, tendría 3 o 4 años también. Mi madre se fue de Estados Unidos y se vino aquí a España. Entonces allí es cuando, pocos años después, al parecer conoció a mi padre y nací yo. Sí. Para mí tener esta oportunidad de haber nacido aquí en una comunidad y de ver la vida totalmente diferente, muchas veces es como que no lo quiero. Te sientes distinto de todo el mundo. Exactamente, un poco me siento distinto, no sé, es como un poco que no quiero esta vida y quiero un poco otra vida. Claro, porque al final parece casi que sí, que te sientes distinto de los demás y Sí. no es tan fácil. Sí, pero yo ante todo estoy agradecido de haber podido vivir todas estas experiencias, haber conocido a gente de tantos lugares del mundo, aprender cosas del huerto, saber cosas de astrología, del universo, de miles, un montón de otras cosas que no te enseñan y no enfocan tanto cuando estás en el sistema, ¿no? Claro. Que sí, te das cuenta que de verdad, que es la vida de verdad, ¿no? Para qué hemos venido aquí o qué es de verdad lo que queremos hacer en la vida. Sí, aquí te das un poco cuenta mucho de eso. Al final luego Sí. puede elegir, no estamos en los 800, donde al final la tecnología es más sencilla, si uno quiere aprender algo lo puede aprender siempre. Entonces no te sirve al final mucho más, al final la tecnología puede llegar hasta aquí en el aire, entonces Sí. Algo hay. Sí. ¿Sabes? Si quiere aprender algo, elige tú lo que quiere aprender, pero lo Y hace. ahora con la tecnología, ¿qué es la tecnología? Tenemos información, mucha información, y yo creo que esa información, demasiada información, no nos vale de nada. Yo creo que tenemos que simplificar más las cosas y ver las cosas de otra manera más simples y no tener que saber millones de cosas que en verdad no nos van a servir para nada en nuestra vida y solo es información que nos están metiendo. Hay un poco. informaciones que no sabes nunca cuándo la podrás aprovechar, en verdad. Pero Sí. al final depende, pero que aprender una cosa que luego te la olvidas porque no le encuentras sentido en tu vida, Esto de que te hay vale. cosas que te servirán, pero es verdad que la escuela te saca como una caja vacía y te rellena por rellenarte sin que tenga siempre mucho sentido. Y es verdad que tampoco te hacen razonar, te dicen, venga, rellena y no, al final no te dejan nada de tuyo, dejan siempre algo de alguien más. Sí. Entonces yo tuve suerte de tener mucha libertad a poder aprender lo que yo quería o a poder tener las experiencias y coger la información que yo quiero. Claro, no claro. coger o que ellos te pongan la información que ellos te quieren meter. Claro, così sta más independiente, más libre. Exactamente. Por supuesto. Somos libres, cada uno es independiente, entonces yo creo que tenemos que
ver la cosa diferente y enfocarnos en eso, en lo que verdaderamente queremos nosotros, ¿no? Y no lo que nos intentan Meter. de meter, exactamente. Sí, sí. No, pero es una suerte, es muy bonito tener una experiencia así. Yo creo que a lo largo de los años cada vez lo voy a agradecer más y me voy a dar cuenta de cosas que no me di. Entonces sí, estoy muy, muy contento, la verdad, de haber podido nacer en una comunidad y de haber podido tener esta experiencia tan especial y tan diferente. Claro. Claro, en Málaga estuve pocos años y en el País Vasco estuve también pocos años, un año solo. Sí, un año en el País Vasco, luego me fui del País Vasco a Málaga, luego de Málaga al Muñécar Orgiva. Sí. Y después te fuiste por Estados Unidos, decía, ¿no? Tú. Sí, bueno, en ese año que me fui de Málaga al Muñécar, ahí cuando llegamos al Muñécar, yo tenía 7 años todavía, claro, mi madre me dijo, ¿ahí quieres ir a ver a tu padre? Y ahí es cuando ya fui. Claro que yo tenía 7 años, pero con muchos meses, ¿sabes lo que te digo? Que ya iba a cumplir. Yo conocí a mi padre, luego, ya, bueno, de que me acuerdo, luego a los pocos meses cumplí 8 años. Exactamente. Y ahí viví un montón de años porque viví desde los 8 años hasta los 13 en la Muñeca. Mi madre se quedó 5 años en la Muñeca, yo viví 5 años. Hice toda la escuela, fui a la escuela en la Muñeca y todo, porque imagínate 5 años, desde los 8 hasta que tienes 13 años. O 9, 10, todo eso lo viví en la Muñeca. Yo me encantaba. ¿Está grabando? Sí. Vale, perfecto. Es que sí que te prefiero, que te vea un poquito más tensito y yo prefiero que me hables así tan tranquilo, ¿sabes? Claro, así era. Entonces estaba en la Muñeca y allí me encantaba el mar. Iba todos los días al mar a pescar. Mi abuelo me llamaba el terror de los cangrejos. Sí. Yo cogía los cangrejos así de grandes con la mano, de pequeño. Te había aprendido como... Y me encantaban coger los pulpos también. Cogía los pulpos gigantes, los cogía con la mano de pequeño. Esto con 8 años, 9 años. Sí, mi madre cuando me decía, ¿qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Cualquier cosa que sea para pescar o para el mar, eso me puedes regalar. ¿Y qué te regalaron? Y me regalaba guantes para bucear, un gancho para coger los pulpos. Me regaló una llanta de adentro de un tractor y fuimos a la gasolinera a hincharla y era como un donut gigante y lo llevábamos a la playa y nos montábamos 3 o 4 personas ahí a jugar, todas mis hermanas y mi madre jugando ahí en la playa. Sí, no, fueron unos años muy bonitos. Al Muñécar tengo experiencias muy bonitas con los camaleones, en el cortijo. Sí, también mi madre compró un cortijo en Ítrabo y vivimos ahí también algunos años. Entonces tuve la oportunidad también de estar ahí un poco en el campo, ver las diferentes cosas que había allí y todo. Sí, fue muy bonito al Muñécar, sí. Me gustó mucho poder estar allí todos esos años, sí, con mis hermanas. ¿Y después has dicho en Estados Unidos? Después sí, nos marchamos a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos a los 7 años, a Columbus, Ohio. Me acuerdo cuando aterricé allí estaba todo lleno de nieve.
que ahí está siempre. Hay siempre nieve y vi a mi padre que era como un gigante, era un gigante. Pesaba como 140 kilos y yo pues era un niño pequeño que era muy chiquitito. Entonces cuando lo vi dije, este hombre tan grande, ¿quién es? Sí, y me sorprendí mucho, pero me lo pasé muy bien. Sí, yo creo que es una de las cosas que le agradeceré a mi madre, yo creo, por el resto de mi vida, porque sí, es una, yo creo, de las cosas más importantes que ella ha hecho para mí. Entonces siempre le agradeceré que me llevó con mi padre cuando tenía 7 años y que después de eso pude tener experiencias muy bonitas con mi padre y viajar el mundo. Fui a muchos lugares. Machu Picchu, ¿dónde estaba? Sí, La foto. fui a Machu Picchu, hemos estado en Machu Picchu, sí. En Cusco, en Huanchaco, Trujillo. Hemos estado también por toda Europa, en Inglaterra, me llevó a Londres, a todos los museos en Londres, a Chequia, a París, a Nueva York. Sí, a Washington DC también hemos estado. ¿Cuánto tiempo habéis dado la vuelta? ¿Por cuánto? Por esto fue más o menos cuando, sí, yo tendría 11, 12, hasta sí, los 13, 14, 15, en pocos años. Sí, en 3 años o 4 años hicimos todos estos viajes. Sí. Tuvimos la oportunidad, mi padre tenía el tiempo y el dinero para hacerlo conmigo, o sea que sí, al final lo dijo hicimos. también, ¿no? que al cabo de unos trabajos, una venta de casa que tenía ahí y luego empezaste a darle la vuelta juntos. Sí, fue muy bonito, sí, poder viajar con mi padre y ver todo. Me llevó a Rainbow, sí. Me ha llevado a muchos sitios, sí, a ver muchas cosas diferentes. Que para un niño tiene que ser increíble, seguro, a ver todo esto, cosas que normalmente el otro niño no hacen. Sí, sí. Y al final ves que de un lado das, de un lado pierdes, de un lado das, al final, porque al final claro que te sientes distinto, pero peor. Podría decir peor de un otro niño que ha nacido en la ciudad, que está a lo mejor enganchado a los videojuegos todos los días, ¿sabes? Y Ya. no sabe apreciar lo bonito que es la naturaleza, lo que son las plantas, los animales, ¿sabes? Sí. Sí, eso cada vez está pasando hoy día a día con la tecnología. Cada vez que estamos avanzando más, nos estamos apartando cada vez más de la naturaleza, de estar conectados con la tierra, sí, con todo. No hay consumismo, creo, ¿sabes? Porque al final la tecnología puede ayudar, puede hacer muchas cosas. Este canal mismo, ¿sabes? Sirve por ayudar a ver que hay otro mundo, ¿sabes? A lo mismo, solo que hay que saber aprovechar la tecnología, porque si no, al final te enganchas y es como ir como muletas cuando saben andar bien, ¿sabes? No, Sí, al final pero acaban sabiendo andar. es alucinante pensar lo que ha avanzado la tecnología. Por ejemplo, yo cuando tenía 5 años aquí, no había tecnología, yo jugaba con palos, con piedras, cuando mi primer teléfono fue eso, cuando tenía 10 o 11 años, mi primer Motorola de estos antiguos y que servía para llamar, tenía el juego de la serpiente y ya está, eso es lo que existía antes. Y esto te estoy hablando de hace 17 años prácticamente, que es hace muy, muy poco. Y mira a lo que hemos llegado. Yo creo que este planeta está acelerando a un nivel demasiado rápido. Todo está avanzando demasiado rápido. El ser humano estamos creando cosas y todos estamos yendo, yo creo, a un nivel más rápido de lo que tendríamos que estar yendo.